Imagina que no eres creyente. No vas a la iglesia, no rezas tus oraciones diarias, no crees en la vida póstuma del alma. ¿Qué pasará contigo si resulta que esta vida existe? ¿Irás a ese lugar que los creyentes llaman infierno? Ahora imagine que usted es un creyente que va a la iglesia y reza todos los días. ¿Significa esto que esa persona irá al cielo después de la muerte? Le sorprenderá saber que hay respuestas a todas estas preguntas, confirmadas por la investigación. Y estas respuestas a menudo no coinciden con lo que nos han enseñado, afirma el profesor Stafford Beatty, de la Universidad de California, que estudia la vida después de la muerte. Tras analizar mensajes de distintas personalidades del más allá, Stafford Beatty descubrió que la mayoría de estos mensajes describen una imagen de la vida después de la muerte, muy distinta de la que conocemos por las religiones terrenales. Según el profesor, estos mensajes indican que nuestras ideas sobre el cielo y el infierno son demasiado simplistas y a veces engañan a la gente. Stafford Beatty señala que en todas las grandes religiones terrenales se describe un juicio celestial. Todas las almas deben enfrentarse a él una vez finalizada la vida terrenal. ¿Qué dicen los difuntos al respecto? ¿Podrá el alma escapar al castigo por las malas acciones? ¿Y serán recompensadas las almas que no hayan hecho nada malo? Stafford Beatty responde a todas estas preguntas con mensajes de almas difuntas. Por ejemplo, tras su muerte en el Titanic, el publicista William Stead dejó un mensaje a los vivos según el cual en la otra vida el alma se juzga a sí misma. Al repasar los anales de sus actos terrenales, siente remordimiento o felicidad según lo que haya hecho. William Stead informa: el objetivo del juicio celestial es permitir que el alma vea su verdadero yo. Es un juicio administrado por Dios, pero a través de nuestro yo superior. Nadie ante la verdad será un juez tan severo como el hombre lo es consigo mismo. Para muchos, este juicio se convierte en una dura prueba. Y esto es lo que el espíritu de John Edmondson, que en su vida terrenal ocupó el cargo de juez en la ciudad de Nueva York, nos dijo sobre el tribunal celestial. Edmondson dijo que se le mostraron todos los hechos de su vida después de la muerte. Primero vio aquellas imágenes en las que había juzgado erróneamente a otras personas, había hablado con dureza o había pensado mal de alguien. Cuando vi todos mis errores, me pareció que toda mi vida consistía solo en ellos. Me invadió la desesperación porque pensé que después de eso me castigarían severamente. Pero entonces vi aquellas situaciones de mi vida en las que mostré misericordia a alguien, ayudé en un momento difícil, di limosna. Vi a aquellas personas a las que había perdonado en la tierra, siguiendo mis leyes interiores de justicia. Parecía que eran estas acciones, más que cualquier otra buena acción, las que iluminaban mi camino, relató John Edmondson. Tras su muerte, el profesor canadiense Arthur Matheson afirmó que todas nuestras acciones en el más allá tendrán consecuencias. El castigo del alma se produce según la ley de correspondencia, y no puede haber errores. Según Arthur Matheson, el difunto tendrá que echar la vista atrás a su vida terrenal. Tendrá que averiguar lo que otras personas pensaron de sus actos. A menudo, estas revelaciones llevan al alma a una experiencia difícil. Sin embargo, los mensajes que se dan contienen pocos detalles. Stafford Beatty también da descripciones de cómo la ley de retribución por los actos terrenales afecta al alma en tal o cual caso. Una de ellas se tratará a continuación. De Discovering Life Beyond the Line, What the Departed Say About Their World. De los relatos anteriores se pueden sacar conclusiones. En primer lugar, en el otro mundo somos nuestros propios jueces. En segundo lugar, aunque las principales religiones del mundo tienen razón en que nos espera el juicio, se equivocan en los detalles. Ninguno de los espíritus menciona a Dios sentado en un trono con un cetro en la mano. Pero incluso si Dios nos juzga, es a través de nuestro yo superior. En tercer lugar,
El juicio sirve a un único propósito, el cambio del alma. Es un proceso doloroso, pero su propósito no es el castigo, sino el cambio. Según los mensajes del más allá, el destino póstumo del alma viene determinado por nuestras acciones, sobre todo las que se convierten en hábito. Estas son las que determinan a dónde va el alma cuando abandona el cuerpo. Según el investigador Stafford Beatty, la historia más detallada de cómo funciona la ley de la retribución en el otro mundo es la de una mujer estadounidense, Mary Norton, que murió a finales del siglo XIX. Esta historia se transmitió a través de Robert Lesse. En su vida terrenal, Mary era la única hija de su familia. Al ser rico, su padre cumplía todos los deseos de Mary. Por ello, la niña creció con la idea de que todo lo que deseaba debía cumplirse. Los deseos de María se convirtieron a menudo en la causa del sufrimiento de los demás. Al mismo tiempo, sus padres y ella misma se consideraban personas religiosas. El cabeza de familia nunca escatimaba dinero para la iglesia e intentaba asistir a los oficios. María casi no tenía amigos. Su padre le enseñó a ser amiga solo de aquellos que tuvieran el mismo estatus social que ella. Y había pocos que estuvieran a su altura. Mary eligió como amiga a su compañera Sadie. Los padres de las niñas eran rivales, pero eso no impidió su amistad. Cuando Sadie y Mary cumplieron 18 años, se convirtieron en futuras novias. Todos los chicos decentes del barrio las cortejaban. A Sadie y Mary les encantaba llamar la atención y nunca miraban a nadie en serio. A las amigas se les ocurrió una idea para divertirse. Sadie y Mary competían por romper el mayor número posible de parejas de enamorados. Cuando un joven se enamoraba de Mary o de Sadie, las chicas perdían el interés por él. Un día, un nuevo joven apareció entre ellas. Se llamaba Charlie. Gustaba a muchas chicas. Sadie y Mary sintieron que era su deber llamar la atención de este joven. Pronto Charlie se enamoró de Mary. Le propuso matrimonio. Pero Mary solo se rió de él. La chica pensó que después de aquel infeliz Charlie la perseguiría. Sin embargo, los días pasaban, pero el joven no aparecía. Y Mary se enteró pronto de que Charlie se había declarado a su amiga Sadie, y ella había dado su consentimiento. Cuando me enteré, mi mente se quedó en blanco. Estaba tan furiosa que temblaba. Entonces todo se volvió negro en mis ojos y perdí el sentido, relató Mary. Cuando Mary recobró el sentido, decidió vengarse de su amiga o morir. Sadie y Charlie no tardaron en abandonar la ciudad. Mary pudo averiguar a dónde habían ido los recién casados. Lo único que Mary pensaba ahora era cómo reunirse con Charlie. Su encuentro tuvo lugar 5 años después del incidente. En un encuentro casual con Mary, Charlie fue el primero en hablar. Dijo que había cometido un error al casarse con Sadie. No le costó mucho a Mary alejar a Charlie de la familia. Menos de un mes después de conocer a Mary, dejó a su mujer y a sus hijos. Sin embargo, su alegría duró poco. Mary sintió una disminución de sus fuerzas. Pronto murió de una inflamación cerebral. Al abandonar su cuerpo, Mary se encontró en una oscuridad total. Todo su cuerpo estaba helado. No podía moverse ni hablar. María se sentía como si hubiera estado en este estado durante un siglo. Finalmente, vio una luz. María se sintió irresistiblemente atraída hacia ella. Al final de ese camino, vio a Charlie. En el momento de este encuentro Charlie parecía un poco envejecido. Hablaba con un desconocido. Al verlos, Mary se dio cuenta de que Charlie estaba enamorado de esa mujer. Cuando Mary se enteró, se puso tan furiosa que quiso arremeter contra su rival, pero no pudo hacer nada. Su ira y sus celos le causaron un dolor indescriptible.
La angustia era tal que Mary dijo que prefería quedarse en aquel escalofriante vacío antes que ver feliz a Charlie. Este caso nos muestra claramente que no son ni Dios ni el diablo quienes causan el sufrimiento después de la muerte. Esto significa que no existe el terrible juicio del que se nos habla. El sufrimiento post-mortem fluye naturalmente del carácter del alma. Muchas almas no se arrepienten en absoluto de sus pecados, sino que vagan por la zona oscura que hay cerca de la superficie terrestre. Estas almas experimentan los mismos sentimientos que en la vida terrenal. Sufren hasta que emprenden el camino de su reforma, explica Stafford Beatty. En resumen, el profesor observa que cualquier posición que ocupemos en la vida terrenal no importará tras nuestra muerte. En el inframundo, solo importa nuestro valor espiritual. Allí solo nuestros actos hablan en nuestro favor o en nuestra contra. Y solo recibimos lo que merecemos.